Ahí estamos ya grabando, damas, caballeros. Gracias. Ok. Ok. Bueno, Solo una cosa antes. ¿Cómo han pensado hacer para estar claro qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que... am, ¿Dar toda la teoría de un solo? ¿Van a ir presentando teoría, después práctica? ¿O cómo han pensado? pues ahorita teoría. Toda la teoría de un solo. Sí, Ok. Procedamos entonces. vaya, bueno, primeramente, buenas tardes, ingeniero y compañeros. El tema que vamos a abordar ahora es lo de IPsec. Bien, hay que tener en cuenta que IPsec en sí no es un protocolo, sino que es un conjunto de protocolos y algoritmos criptográficos. ¿Qué significan las siglas IPsec? Significa Protocol Security. Prácticamente esta es desarrollada en la capa 3 del modelo OSI y capa Internet TCP/IP. Bien, ¿qué nos proporciona IPsec? Prácticamente son los servicios de seguridad a nivel de transporte y superiores. Una de las ventajas es que está estandarizado e incluye todo soporte para protocolos, ya sea IPv4 o protocolos IPv6. Gracias a que usa un estándar, esto nos garantiza interoperabilidad entre los productos de distintos fabricantes. Bien, IPsec consta de tres protocolos prácticamente, que son los protocolos de seguridad y el protocolo de gestión de claves. Les voy a dar una reseña más o menos de cómo es que están constituidos estos protocolos. Vamos a abordar ahorita qué son los protocolos de seguridad. Que en estos se encuentran los protocolos AH. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Bueno, ahí estamos. Aquí tenemos un poco de. Le voy a dar un poquito de cómo es los conjuntos de servicios de seguridad que ofrece IPsec, como ya se los había mencionado. Tiene la autenticación de origen de datos, confidencialidad, integridad de datos, protección antirreproducción. A lo que va a lo largo de la presentación vamos a hablar un poco acerca de estos servicios. Ahorita vamos a hablar acerca de los protocolos de seguridad, como les había mencionado. Pásala, Roger, porfa. Antes que estos tenemos los protocolos de seguridad que es AH y ESP. ¿Qué es AH? ¿Qué significan las siglas AH? Esto significa Authentication Header, que en español podríamos llamarlo como cabecera de autenticación. Este nos provee autenticación más integridad, ¿verdad? En esto prácticamente se tiene que saber que cuando me llega un datagrama o un paquete IP, como queramos llamarlo, prácticamente nos ayuda a saber si realmente es quien dice ser y que no ha sido modificado. Ese es prácticamente un dato básico de qué es qué es AH. Ya vamos a tocar un poquito más a profundidad qué significan estos protocolos. Luego tenemos el otro protocolo que es ESP. ESP en su sigla significa Encapsulated Security Payload. En sí su base es la confidencialidad. Prácticamente ESP nos provee lo mismo que AH, solo que es perdón, que es autenticación más integridad. La diferencia es que prácticamente nos permite, si queremos solo autenticación o solo integridad o también ambas. Bueno, prácticamente tenemos que tener en cuenta que hacer solo confidencialidad no es la mejor decisión, ya que sería demasiado inseguro al momento de, de trasladar paquetes de información, ¿verdad? O sea, datagramas. Bien, cuando usamos AH y SP tenemos dos modos. Retrocede una, porfa, Roger, que son el modo de transporte y el modo túnel. Les voy a dar una reseña básica de qué es el modo túnel y el modo de transporte. En el primer modo que tenemos, que es el modo túnel,
En sí es prácticamente es una VPN segura. Ya vamos a hablar un poquito de qué se refiere con VPN. En este modo, la autenticación más la integridad más la confidencialidad se le hace a todo el datagrama y el resultado del proceso se mete como un payload en sí a un datagrama nuevo. O sea, prácticamente carga la información en un datagrama nuevo. En el modo túnel se puede utilizar, por ejemplo, para comunicaciones entre red y red y decir que los routers de borde de cada red, si hay, por ejemplo, dos redes, hace un túnel seguro entre ellos por software, en este caso que estamos utilizando IPsec, para que así terceras personas no traten de sustraer información. Digamos que sí puede existir algún fallo o algo que sí se pueda extraer información. Ya vamos a explicar más adelante cómo se puede detener este proceso para que terceras personas no traten de capturar esa información que nosotros estamos tratando de mandar. También podemos usar el modo túnel para comunicar de dos hosts en Internet. Esta es como reseña básica de cómo es que funciona el modo túnel. De ahí tenemos el modo transporte, bien que esta, la autenticación más la integridad más la confidencialidad se hace, se hace solo con el payload en el caso de DSP. En el caso de AH, que es el otro protocolo, en este modo transporte tiene un problema y es que no podemos cambiar las direcciones IP sin modificar el hash. Ya vamos a hablar en sí qué es el hash un poquito más adelante. Ahorita yo sé que hay palabras vagas, por ejemplo, hash y así. Ya los vamos a mencionar y qué consiste estas palabras. Bueno, en sí, por lo tanto, si cambiamos las IPs como hace NAT, esto causaría que el protocolo H no funcione en este modo de transporte. ¿Para qué se suele utilizar el modo transporte? La mayoría de veces se utiliza para comunicaciones de host a host. Aquí tenemos una definición que nosotros hemos utilizado, que prácticamente es, en este modo de contenido transportado dentro del datagrama H y SP, son datos de capa de transporte, que en este son ya sea TCP o UDP, como antes ya habíamos mencionado cómo funcionan, qué son estos protocolos. En sí, IPsec, perdón, si se utiliza IPsec en el modo transporte, el header del protocolo de transferencia se inserta entre la cabecera IP del paquete de datos. Bien, luego quiero ver, tenemos. Luego pasa esta, Roger, porfa. Vaya, por último tenemos el protocolo de gestión antes, antes que esta. Tenemos el protocolo de gestión de claves, que este es llamado el protocolo IKE. Bien, este protocolo en sí, sus siglas significan Internet Key Exchange. Este es lo que proporciona prácticamente el material criptográfico a SP y a H, ¿verdad? Que estos son los protocolos de seguridad. ¿Para qué sirve esto? Porque es importante tener este protocolo al momento de utilizar IPsec. Bien, por ejemplo, para hacer asociaciones de seguridad, que es establecer atributos de seguridad compartidos entre dos entidades de red para una comunicación segura. Esto quiere decir que el protocolo IKE nos va a dar claves para H y SP. También cabe mencionar que intercambia claves secretas, que esto es un dato que estoy investigando un poco de cómo funcionaba. Claves secretas de H. ¿Qué significa las siglas de H? Diffie-Hellman, no sé si han escuchado un poco, les voy a mencionar a qué se refiere este protocolo. Prácticamente es de establecimiento de claves entre partes que no han tenido contacto previo. Hola. Esto va a ser el protocolo de IKE, digamos sus fundamentos, de dónde viene o de dónde se basó. Prácticamente se basó del protocolo Oakley, que es el protocolo Oakley. ¿Qué es lo que hace? Que es intercambiar y acordar claves compartidas. Ahorita les acabo de dar más o menos una reseña básica de cómo es que funciona los protocolos, digamos, que en sí conforman IPsec.
Así como lo pasa, puede pasar la siguiente, Roger, por favor. Aquí tenemos, eh, digamos, una imagen gráfica de cómo funciona el modo transporte y el modo túnel. El modo de transporte prácticamente proporciona cifrado y autenticación de extremo a extremo, como le había comentado, de host a host, ¿verdad? Y aquí tenemos el modo túnel, que este proporciona cifrado y autenticación solo entre puntos finales del túnel. Digamos que estos sí van como más, ambas son seguras, pero tal vez podríamos utilizar de mejor manera el modo túnel. Eh, Manuel, hola, hola, ¿me escuchan? Yo sí. Manuel, Quizás se durmió. ¿Le pueden escribir o...? porque veo que está acá en el chat, en el grupo, pero no sé si, bueno, los siguientes puntos a tocar es lo de la Díganme por autenticación. ahí, porque... Sí, pero... No sé si alguien me puede ayudar para ver si Manuel No. está, porfa. Hola. Vaya, bueno, tenemos en este apartado que es lo de la autenticación y encriptación. Bueno, aquí tenemos una reseña de cómo es IPsec, que consta de dos funciones principales, que es la función de encriptación, que dice que asegura la confidencialidad de los datos, y la autenticación, que verifica el remitente de los datos y la integridad de los datos. El protocolo SP, que habilita ambas funciones IPsec al mismo tiempo, y el protocolo H, que habilita solo la función de autenticación, IPsec está basado en el modelo de seguridad de extremo a extremo, lo que significa que los únicos hosts que tienen que conocer la protección IPsec son el que envía y el que recibe, en este caso el emisor y el receptor, ¿verdad? Cada equipo controla la seguridad por sí mismo en su extremo, bajo la hipótesis de que el medio por el que se establece la comunicación no es seguro. Bien, prácticamente la encriptación en sí es un recurso muy utilizado hoy en día para garantizar una transferencia segura de datos y documentos. Sí, sí, ahí no se puede garantizar que no se, digamos, se pueda robar información, ¿verdad? Que es bastante sensible en sí, en algunos casos, ya sea documentos confidenciales de alguna empresa, ya sea información de bancos, de comercios. Prácticamente esto se da cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, banca en línea o los comercios que están en línea. Lo que se hace al manejo de la encriptación es que se evite tratar de sustraer esa información. De esta manera se encriptan los datos, ¿verdad? Prácticamente dan como, obviamente sí se puede dar el caso de que sí se robe información, eso la mayoría de nosotros puede que seamos conscientes de eso, que sí se puede sustraer información, pero quizás sea un poco más complicado ya que, pues, puedes pasar la siguiente, Roger, porfa, o no sé quién es, sí, nada más. Vaya, aquí, por ejemplo, al momento de encriptarlo, vaya, como tenemos aquí en el ejemplo que dice, toda encriptación se encuentra basada en un algoritmo. La función del algoritmo es básicamente codificar la información para que para que sea indescifrable a simple vista, de manera que una letra A puede equivaler digamos ahí, a lo que aparece entre comillas o cualquier otra letra, ¿verdad? De igual manera sí se puede robar esa información, pero sería un poco más complicado tenerlas. Sí existen desencriptadores, ¿verdad? Pero siempre se maneja de una manera más segura, tal vez, si podemos decirlo así. ¿Qué más tenemos? Otro dato importante que tenemos aquí es el cifrado, es un proceso de conversión de datos, como se lo había mencionado. Datos de textos, datos de texto cifrado mediante un algoritmo. El receptor puede cifrar datos de texto cifrados solo cuando tiene la clave correcta. El mecanismo de cifrado garantiza la confidencialidad de los datos y evita que los datos se escuchen durante la transmisión. Bien, la encriptación
tiene, tiene perdón, el tipo de encriptación tiene varios métodos, que tenemos la encriptación simétrica y la encriptación asimétrica. Voy a hablar un poco acerca de lo que es la encriptación simétrica. Puedes pasarla, Roger, porfa. Bien, los algoritmos de datos simétricos. Lo que tenemos acá dice que criptografía simétrica o privada es un intercambio de claves que proporciona simetría si cualquier parte puede iniciar el intercambio y los mensajes intercambiados pueden cruzarse en la trayectoria sin afectar la clave generada en este tipo de criptografía. Los algoritmos de cifrado simétricos comunes incluyen DES, 3Ds y AES. Bien, eh, estamos hablando de simétrico. La encriptación simétrica, como lo habíamos mencionado, es aquella donde se utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar los datos. Algunos de los sistemas de encriptación simétricos, digamos, los más populares, que son los que yo les había mencionado, que es AES, que significa Advanced Encryption Standard. Tenemos también otro programa que es DES, que es el que aparece acá, que es Data Encryption Standard, y Triple DES, que es el 3DES que aparece ahí. Bueno, luego tenemos la encriptación asimétrica. No sé si nos puede apoyar un poco con esto, Manuel. Ya regresó. Ahí vi Bueno, que se conectó. continuando con la Ok. implementación de IPsec, este, puede implementar de dos formas, así como decía mi compañero, que está el tipo de host a host, que es una Si puedes conexión, hablar un poquito más fuerte porque casi no se te oye, Manuel, porfa. está lloviendo y por eso es que casi no escucho. Sí, me imagino. Dale, dale. Bueno, la implementación básica de la encriptación es, el primer tipo es de un host a host. Esta conexión de IPsec es una conexión encriptada en dos sistemas, ambos ejecutando IPsec. Los dos equipos implementan IPsec y con la misma llave de autenticación. Y el otro tipo, la implementación básica, es con VPN. La, la, y, y en esta forma de implementación, la IPsec está de una red a red y utiliza dos enrutadores IPsec, uno para cada red, a través del cual enruta el tráfico de la red para las subredes que están conectadas. Y el algoritmo de cifrado simétrico es que emplea generalmente longitudes de clave mucho mayores que los simétricos. Algoritmos simétricos en que las claves no son únicas, sino que forman pares. Los algoritmos asimétricos poseen dos claves diferentes en lugar de uno. Puede pasarlo, Roger. Antes de siguiendo con otro otra parte importante de IPsec es el algoritmo hash. Este es un algoritmo matemático que transforma bloques arbitrarios de datos en una nueva serie de caracteres de longitud fijo. A tomar en cuenta el algoritmo hash es que dado un mensaje es fácil y rápido mediante un ordenador calculado su hash. Es imposible reconstruir el mensaje original a partir de un hash. Y también es, no se puede generar un hash con un mensaje determinado. Y las aplicaciones de hash pueden ser las siguientes. Se le pueden aplicar cuando a los ficheros, a la seguridad en procesos de identificación en sistemas, una firma digital. Puede pasarlo, Roger.
Bien, las claves públicas y privadas. IPsec puede trabajar de dos formas, utilizando una clave pública o una clave privada. En la clave pública solo se usan algoritmos asimétricos que convierten mensajes en un formato ilegible, y las claves públicas se utilizan normalmente para cifrar una sesión, comprobar una firma digital. Y la privada, que es secreta y que está encriptada y que hay que descifrar el mensaje para obtener la información que se quiere transmitir. Puedes pasarlo, Roger. Y los certificados de IPsec. Los certificados de IPsec también pueden trabajar con certificados digitales. Estos contienen la clave pública del propietario y su identificación. El propietario posee también una pareja de claves públicas y privadas para operar en ellas a la hora de la validación. La utilización de estos certificados hace aparecer en escena el protocolo PKI para autenticar a los nodos implicados a la comunicación IPsec. La utilización de esta PKI ayuda a la tarea de crear nuevos certificados y dar de baja a otros. Básicamente, el funcionamiento de IPsec sería que al principio ocurre cuando un host reconoce un paquete, debe transmitir, ese paquete lo debe transmitir el emisor en forma encriptada, para que IPsec se encarga de encriptar y que antes de que llegue al receptor lo proteja de posibles ataques. También es importante decir que IPsec solo se encuentra en la implementación de este protocolo es en IPv4, porque a partir de IPv6 Windows ya lo tiene, ya está agregado automáticamente, no hay que configurarlo porque ya está configurado con IPv6. Solo es con IPv4 que hay que implementar la parte IPsec, porque no está, no viene, lo que hay que configurarlo. Eso sería nuestra parte práctica para esta actividad. No sé si iba a agregar algo, Juanca. Vaya, haciendo un resumen básico de lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que nos mencionaba Manuel en la parte de la encriptación asimétrica. Sí, ¿verdad? Que esta es prácticamente la que consta de una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar, que es muy diferente a la simétrica, ya que prácticamente la simétrica usa la misma clave. Los métodos más conocidos para la encriptación asimétrica son no sé muy bien pronunciar el nombre, pero es como el Gamal, algo así, que es prácticamente es el creador de este método, y el otro es RSA, que son los dos métodos. Estos se utilizan prácticamente para el cifrado de los mensajes vía correo electrónico. Tocando un punto de lo de que estábamos hablando acerca del hash, este sistema de criptografía, como habíamos mencionado, usa algoritmos que aseguran que la respuesta nunca se podrá saber cuáles han sido los datos insertados, que prácticamente lo que indica es una función unidireccional. Sabiendo que se puede generar cualquier resumen a partir de cualquier dato, nos podemos preguntar si se podrían repetir estos resúmenes, o sea, los hash, ¿verdad?
La respuesta podría ser que sí, pero no es prácticamente un sí seguro, ya que se podrían tener colisiones, porque no es fácil tener una función hash perfecta en sí que consiga que no se repita la respuesta. Por esto no se supone un problema, ya que si se consiguieran, o sea, teniendo un buen algoritmo, dos hash iguales, los contenidos serían totalmente distintos. Bien, tomando en cuenta, dando ya para tener claro cómo funcionan los protocolos H y el protocolo SP, tenemos que son la protección de paquetes, cómo funciona su protección y contra los ataques que prácticamente estos protocolos son, o sea, que le hacen los ataques, ¿verdad? Bien, la protección de paquetes nos referimos que el protocolo H protege el paquete del encabezado IP al encabezado de transporte. ¿Cuáles son sus protecciones? Prácticamente proporciona integridad sólida, autenticación de datos. Esto garantiza que el receptor reciba exactamente lo que se ha enviado al remitente. Otra que tenemos es que es susceptible a los ataques de repetición cuando H no activa la protección contra repeticiones, porque creo que tiene como un modo. Y los ataques son ya sea repetición, de cortar y pegar información, ¿verdad? De ahí tenemos el otro protocolo que es el SP. En la protección de paquetes nos referimos que protege el paquete que sigue a SP en el datagrama. Su protección es prácticamente con la opción de cifrado, cifra el datagrama IP o paquete IP, como queramos llamarlo, garantiza la confidencialidad. También que con la opción de autenticación proporciona la misma protección que H, que es lo que yo les había mencionado anteriormente, ¿verdad? Que prácticamente tienen la misma similitud al momento de la protección de sus paquetes. Y también, como les mencionaba, que posee ambas opciones, que proporciona integridad sólida, autenticación de datos y confidencialidad. ¿Y qué se podría hacer contra los ataques que reciben este protocolo? Que es la intercepción de comunicación, repetición, ya sea cortar y pegar información, también y la de que es con ambas opciones, es repetición, cortar y pegar información e intercepción de comunicaciones. También prácticamente un resumen. Hola, no sé si vas a agregar algo más, Manuel. Iba a decir que IPsec ofrece. Hola. Sí, ¿Te parece qué? también quería mencionar que IPsec este, cuenta con bastantes ventajas. Una podría ser que es compatible con la mayoría de equipos. Casi todos los equipos que funcionan con Windows la pueden implementar. Eh, También tiene compatibilidad con la infraestructura de claves públicas, compatibilidad con claves compartidas, evita el replay o repeticiones y hace que la transmisión de los paquetes sea mucho más seguros. Y una de las, podríamos mencionar, desventajas es que, como les decía, que en IPv4 hay que utilizar un software aparte para poder implementarla, pero con IPv6 ya viene automáticamente eso. También que si no se configura bien la clave y el destino, se puede existir un robo de información o pueden existir varios ataques a la información. Ok, Solo, ¿algo más? solo eso sería. Prácticamente, ingeniero, eso es lo que nosotros tratamos de hacer lo más, digamos, puntual, ¿verdad? Con la información y de lo que significa y cómo trabaja IPsec. Ujú, ok. Puedo pasar a mis preguntas.
¿Alguna Sería, pregunta que tenga el público? Eh, Permítame, yo es como, no sé si es una pregunta, yo creo que es más como una duda. Ujú. O sea, entonces podemos relacionar las claves públicas como el algoritmo asimétrico y las claves privadas como un algoritmo, perdón, no, perdón. Las públicas son para el asimétrico y las privadas para un simétrico. ¿Qué dicen los expositores? bueno, en realidad cuando hablamos de claves privadas y públicas nos referimos al método asimétrico solamente. Está bien. De hecho, por eso es que les estoy preguntando si tienen algo más. La parte de claves públicas, privadas, certificados, tengo un montón de preguntas. No. Por el momento solo tenemos. Yo soy de los de la defensa, puedo hablar. Todavía no, porque ya le voy a hacer varias preguntas, pero varias preguntas. Ok. Solo quiero así terminar con los expositores, a ver si ya estamos listos. Pasamos a preguntas entonces. Ok. Eh, para comenzar, tengo ahí ciertas dudas en cuanto a la cohesión del grupo, del equipo. ¿Trabajaron como grupo o trabajaron como equipo? Eh, partiendo, son 7 personas. Asumo que lo mínimo que deberían de haber hecho 7 personas es tomar el informe final, revisarlo y ver que todo estuviera bien. Y si había algo mal, pues decirlo o corregirlo incluso. Eh, solo para comentarles, tal como está documentado en la wiki, eh, no veo conclusiones, no veo recomendaciones, no veo bibliografía. Anexos tal vez era muy opcional, pero creo que hubieran valido un poquito la pena. Si yo les preguntase, y esto todavía va con los expositores, ¿qué conclusión podrían sacarme a partir del objetivo general del trabajo? Ninguna. O no me están oyendo y estoy hablando solo. No, no, sí. Yo podría decir que IPsec es implementado para que la transmisión de los paquetes sea mucho más segura con encriptación y que utiliza, utiliza todas las herramientas que podría tener a su disposición. Ujú. Es muy, es muy utilizada actualmente. Bueno, creo que sí, en sí
la importancia, ¿verdad?, de conocer este protocolo e implementarlo, pues se hace más que todo pues para tratar de tener nuestra información segura, ya sea si se va a trasladar de un punto a otro punto, porque es importante que siempre van a haber terceras personas al tratar de robar nuestra información. Entonces, es importante conocer en sí los componentes en que, en que está compuesto, cómo funcionan. ¿Y me podrían dar alguna recomendación en cuanto a los objetivos específicos? Una, nada más. Y recalco, esto todavía con los expositores. Ninguna. Bueno, podría ser que si desea que su transmisión de paquetes e información sea mucho más segura, es muy recomendable utilizar IPsec porque siempre pueden existir ataques o terceros que buscan robar información o sacar provecho de la vulnerabilidad de la red. Pensamos que es una buena herramienta a implementar para ofrecer una mayor confianza, que la transmisión sea mucho más segura y confiable. Ok. Vaya gente, una recomendación así en general antes de pasar a mis preguntas más específicas. Concientizarles. Puchica, esta materia es de qué, séptimo, octavo ciclo. Algunos incluso creo que ya van hasta casi noveno ciclo. Eh, Ustedes son ya cuasi licenciadas, licenciados. Ya más para allá que para acá. No me siento del todo cómodo con el informe que conste. Sobre todo no me siento del todo cómodo considerando eso mismo, que ya son cuasi licenciados, ya casi llegan, por ejemplo, a un trabajo de graduación. Y que conste, aprovechen que está quedando grabado para revisarlo posteriormente. La mayoría de jurados, evaluadores, como le quieran llamar al equipo que va a revisar sus trabajos de graduación, y en general, no solo más allá, no solo la graduación, sino más allá en su vida profesional, eh, simple. ¿Por qué creen que les pido esta estructura de informe? Es simple. La ruta o la ruta de revisión es como la introducción, veo de qué me van a hablar, tomo los objetivos, veo qué es lo que ustedes están proponiendo. De los objetivos, me tiro de un solo a lo que son las conclusiones. ¿Por qué? Y esto se supone que ya se los enseñaron en algunas materias de mercadeo, no sé qué es lo que llevan ahora. Perfecto. Las conclusiones tienen que ir directamente relacionadas con los objetivos. Por cada objetivo que usted se planteó deberían de haber 2 o 3 conclusiones. Y a partir de cada conclusión debería de existir una recomendación. Y ojo, se lo estoy recomendando en vista de que usted ya casi va a hacer un trabajo de graduación. En lo personal, si yo recibo un trabajo de graduación cuyos objetivos no concuerdan con las conclusiones y recomendaciones, ni siquiera me tomo la molestia de seguir leyendo. Si los objetivos coinciden con las conclusiones, van en línea las conclusiones con las recomendaciones, entonces sí es un trabajo
digno de leerse. Por ejemplo, ya de ahí me paso a la propuesta de solución que ustedes plantearían. Y repito, no me siento cómodo con el informe. Y recalco, son 7 personas. Perfectamente pudieron haberse dado cuenta de que ahí no está en línea con lo que está planteado, al menos en la wiki. Ok, entonces, ¿quiénes dijimos que van a hacer la defensa? Yo, Yo y Rodrigo. Rodrigo y Juan Paul. Ok. ¿Con quién empiezo? usted decida, ingeniero. Si quiere empiezo Sí, yo. usted indica. Va. Cualquiera de los dos, o en general. Sí, cualquiera de los dos. ¿Tienen algún diagrama o flujo o figura que yo pueda ver y me quede un poco más claro cómo funciona esto de IPC? Porque por más que le he buscado en las 20 Yo, páginas del trabajo, no encuentro un diagrama que me yo diga sí, funciona así o sí, así. pero la quiero sacar. Sí tengo una. De hecho, busqué y quiero ver si la puedo encontrar. Tengo una que explica lo de IPsec, pero del modo AH y modo ESP. No sé si sirve eso. Yo lo que siempre les planteo, algo que me sirviera para explicárselo a alguien que empiece con esto de la informática, por ejemplo. Ahorita. Acá. Quiero ver. Voy a, voy a compartir. Ujú. Se mira eso. Sí, ahí se ve. Este. Ujú. Vaya. Es en cuanto a la forma de ESP. Y no es como un flujograma, pero sí es, digamos, la ruta que toma un mensaje en cuanto al- a lo que trata la forma, el modo AH. Por ejemplo, está el mensaje original que vienen siendo eh, datos normales, ¿verdad? Entonces se especifica un header de AH, el cual lleva el encabezado IP de la H, que es un algoritmo de hashing, que ya lo habían explicado los compañeros, lo del hash, y la clave H, que viene siendo eh, lo que nos ofrece el certificado de autenticación. Ujú. Entonces, en este caso, pasa con este tipo de header, va hacia el internet, entonces en el lado del receptor hace el mismo proceso, pero al modo inverso. El, eh, en el caso de este diagrama, nos explica que el modo AH cifra un MAC o un address MAC. Entonces este es el que recibe y tiene que ser igual tanto en el receptor como en el emisor. Entonces esto genera como la autenticidad. Ujú.
Eso es lo que yo había encontrado y de hecho me sirvió para entender lo del modo H. Entonces, en el modo ESP es lo mismo, solo que este es un poco más complejo. Y lo único que hace es que encima del nuevo header agrega un certificado de autenticación. Pero el AH, según está explicado, es solo punto a punto, mientras que el otro eh, tiene un anclaje con, por ejemplo, un router. ¿Y algún, no sé, mapa mental o algo donde pueda quedar un poco más las ideas más claras? Es que vaya, lo que quiero transmitirles, que creo que no se los he logrado transmitir, o sea, yo me siento, veo su presentación, veo el informe, pero no veo la cadena lógica en que me van desarrollando el tema. O sea, está bien, IPsec, pero de ahí modo transporte, modo túnel, HSP, IKE, encriptación, cifrado, o sea, mm, no veo como que me dijeran, vaya, entramos a la casa, a mano izquierda tiene la sala, a mano derecha tiene el comedor. Si nos vamos a la derecha, en la sala usted encuentra 3 sillones, si se va al otro lado tiene el comedor, encuentra una mesa. O sea, esa cadena lógica es la que no, no la veo y me termina de confundir totalmente. Entonces, por eso les pregunto si tienen algún diagrama que nos pueda ayudar a todos a clarificar más esa correlación lógica. Mm, O sea, porque perdónenme, discúlpenme si se oye pesado, pero yo ahorita siento que agarraron el contenido y empezaron a buscar, encontraron conceptos, copy, paste, a llenar 20 páginas. No, no hay un diagrama. Yo, yo tengo como un diagrama, pero te explica un poco mejor el modo transporte y el modo túnel con IPsec. Ujú. Bueno, hagamos algo para no darle vueltas mucho a eso. Prepárense el diagrama para mañana, entonces. Háganlo. Ojo, lo que les estoy diciendo, háganlo. Siéntense, háganlo. Porque yo sé generalmente como estudiantes, no más bien como alumnos, no como estudiantes. Buscamos en Google, aquí hay una imagen, la descargo. Y esa incluso muchas veces la copian, la pegan a su PPT o a su punto doc. Quiero que lo hagan, que se sienten, que vean y determinen, funciona esto, de forma, de aquí para acá, etcétera, etcétera. Entonces, trabajen en ese diagrama y lo vemos mañana, esa parte. okay. Lo otro que quiero preguntarles, incluso los compañeros que hemos trabajado juntos, no me dejarán mentir que es de mis preguntas favoritas, porque yo sé que siempre lo copian y lo pegan en la presentación. ¿Qué cosa significa que IPsec trabaja en la capa 3? Siempre me ponen eso. IPsec trabaja en la capa 3. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Cualquiera de los dos defensores de la justicia y la libertad. ¿Qué significa que IPsec trabaja en la capa 3? Eh, yo de lo que pude investigar era que IPsec se basa, que trabaja en la capa 3 del modelo OSI. El, porque, por ejemplo, para un método de encriptación, siempre utilizan, por ejemplo, en la capa 3 se utilizan enrutables y utiliza un proceso de enrutamiento.
Entonces, IPsec me estás diciendo trabaja puro enrutamiento. Exacto. Sí, en teoría, sí, porque incluso en los modelos, en los modos, eh, necesita un tipo de canal, digámoslo así. Pero entonces, solo si yo tiro un mensaje de una red a otra va a funcionar. Si yo tengo dos equipos host que están en el mismo segmento de red, no se van a poder comunicar en IPsec, con IPsec. Sí deberían de. O sea, Sí, es que IPsec también trabaja con bastantes protocolos, entonces sí, sí se podría siempre comunicar. Entonces, ¿qué implica que me hayan puesto trabaja en la capa 3? es que es un tipo de identificador entre una o más redes, según la capa 3 del modelo OSI. Ujú. O sea, por eso les recalco, o sea, con esto lo que quiero es resaltarles, cuando usted copia y pega algo a un trabajo escrito o a una presentación, tiene que estar consciente qué es lo que está poniéndole, pues. Es que vaya, con enrutamiento lo que yo me refería era que lo que hablábamos nosotros en clase presencial, que Ujú. hay momentos en los que no necesariamente el receptor tiene que estar directamente conectado con el, o sea, no debería estar en línea, pues, por decirlo Ujú. así, sino que mientras haya un origen y un destino, siempre Ujú. hay, ajá. Bueno, les voy a echar una manita, la capa 3 es red, y ahí determina ruta y hace direccionamiento lógico. Bueno, creo que lo dejamos para mañana también, entonces. Les va a quedar bastante tarea de un día para otro. Vaya, otra pregunta que tengo. Así, básicos. ¿Qué usos tendría el modo transporte y qué usos el modo túnel? O sea, si existe algo, es como que ustedes me preguntasen, miren, si existe diésel y existe gasolina, ¿por qué existen los dos? ¿En qué caso voy a ocupar diésel? ¿En qué caso voy a ocupar gasolina? Lo Vale. mismo acá. Ajá, ¿en qué caso voy a usar transporte? ¿En qué caso voy a usar modo túnel? Para el modo transporte es un punto a punto entre origen y destino. Y el uso vendría siendo un ping X de un equipo. Por ejemplo, si yo hago ping a un server que esté en línea Ajá. y el modo túnel se puede montar entre los routers, de modo que el tráfico de datos, digamos, hace como un encapsulamiento y estos se envían mediante la red. Ajá. Es decir, que el modo túnel podría ser, por ejemplo, si yo quiero enviarle un archivo a alguien que está en otro segmento de red. Entonces utilizo el router o el enrutamiento para enviar este archivo, mientras que el transporte es solo punto a punto. También el modo túnel se puede utilizar para VPNs, para redes privadas virtuales, a través de redes públicas, para interconectar las redes de forma segura. Y, por ejemplo, el modo transporte, en este caso, sería también para garantizar que ambos extremos, para asegurar la comunicación de extremo a extremo, ya sea, por ejemplo, eh, para envío de paquetes, ¿Para? perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso,
el modo túnel también se puede utilizar, ya que ambos extremos tienen que entender la directiva IPsec, en este caso dentro de una misma red para la comunicación, digamos, de un servidor con un host, etc. Para comenzar, ¿puede hablarnos cuál es la diferencia entre el modo transporte y el modo túnel? Hola. ¿Perdón? Para comenzar, estamos claros cuál es la diferencia entre el modo transporte y el modo túnel. ¿En qué se diferencian? Era lo menos lo que yo mencionaba al principio, pienso yo, que el modo transporte es un punto a punto entre origen y destino. Y el modo túnel, perdón, ese es transporte, y el túnel eh, básicamente como hace un encapsulamiento de los datos. O sea, solo uno hace encapsulamiento. Es que en el modo túnel, en teoría, hace como le dice al router a qué punto específico va a ir, mientras que el modo transporte lo envía, digamos, al vacío, por decirlo así, pero siempre va identificado. O sea, ambos tienen su header, ambos tienen sus certificados y sus credenciales. No sé, no me queda. O sea, que en el modo túnel va por ejemplo, en el caso del router y le dice a quién específicamente va dirigido el paquete. Es que donde yo me pierdo es que me decís transporte, por ejemplo, es punto a punto. Pero entonces, ¿por qué no puedo utilizar entre routers el modo transporte? Y no me estás diciendo, o sea, cuál es la diferencia entre transporte y modo túnel. Ahí es donde yo me pierdo. También la vamos a dejar para mañana. Al parecer sí. Vaya, ¿cuáles serían usos generales del algoritmo DES? ¿Y cuáles serían usos generales del algoritmo AES? No se entendió, o sea, no, se le había cortado, perdón. Vaya, ¿cuáles serían los usos generales del algoritmo DES? ¿Y cuáles serían los usos generales del algoritmo AES? ¿Hoy sí se oyó? Sí, sí. Sí, sí, se escucha. En el algoritmo DES tengo entendido que es un algoritmo de cifrado Ajá. y, por ejemplo, va desde una PC 1 hacia una PC 2, el cual tiene una subllave. Me acuerdo más o menos que leí que cada computadora a la que va, según el algoritmo DES, lleva una subllave descifrado. Y en AES no. El AES, solo me acuerdo que las siglas son como encriptación avanzada, estándar avanzada, pero este es más estandarizado que es lo mismo que el otro, pero este está más estandarizado que el
el DES. Oh. Sí, de eso me acuerdo que leí. Don Paul. Sí. Ajá. ¿Qué opina usted? Sí, el algoritmo DES es un algoritmo de cifrado simétrico y se utiliza para encriptar prácticamente. Entonces, en este caso, tengo entendido que el algoritmo AES es un cifrado más fuerte que se puede utilizar también para generar o encriptar bloques de datos. Ajá. Se utilizan prácticamente para al momento de generar las claves para poderlas cifrar. Ah, ok, para eso sí estamos claros. Claro. Sí, en este caso utiliza claves, el cifrado utiliza claves diferentes para el cifrado y esa es la idea de utilizarlo y de brindar mayor seguridad. ¿Qué es una clave pública? ¿En qué se diferencia de una clave privada? O sea, que consta, esta materia no es de seguridad, no es de criptografía, pero sí me interesa que ustedes tengan al menos una idea genérica, conceptualmente hablando, completa de qué hacen estas cosas, pues. Bueno, las claves públicas, la idea es convertirlo en un mensaje en un formato ilegible. Y el receptor que pueda, con la clave privada, que pueda decodificar el mensaje. Esa es la PUC. La pública. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando lo de las diferencias es el que decía que la clave privada, perdón, la clave pública solo puede cifrar. Su única eh, función es cifrar, mientras que la privada puede cifrar como descifrar. Sí, o sea, con la clave privada es con la que se decodifica el mensaje. Entonces, Ajá. Pero también puede cifrar. La sí, privada puede hacer ambas funciones, mientras que la sí. pública solo puede cifrar el paquete. Ok. Vaya, dama, caballeros, hagamos algo. Ustedes ven, por eso es que le estaba inquiriendo a los dos compañeros que presentaron la teoría. Porque como les dije cuando les presenté cómo iba a ser la forma de trabajo, entre mejor documente quien esté presentando, valga la redundancia, la PPT, se la dejaba más fácil a los que defendieran la parte teórica. Pero si hay algunas debilidades en el que presenta, pues le complica la vida al que defiende. Y precisamente ese es el objetivo de este método, como estoy haciendo esta presentación y esta evaluación. Por lo tanto, quiero que hagamos algo. Voy a abrir un foro ahí en la materia. Voy a abrir un foro, voy a pegar ahí lo que son, creo que son como 8 o 10 preguntas, lo que son mis preguntas. Y quiero que ustedes cuatro, entiéndase, don Juan Carlos, don Manuel, don Rodrigo y don Paul, se reúnan, respondan ese temario y me preparen en un video en el cual quiero ir a los cuatro hablando y me preparen un video en el cual me vayan explicando, pero concienzudamente, ojo, no me interesa que se vayan a buscar a Google y en el video me estén leyendo, sino que me interesa que ustedes lo comprendan.
Y ese video me lo van a publicar como artículo en ese foro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de Sí. acuerdo. Lo que sí, el diagrama sí lo quiero para el principio de mañana. El diagrama sí, por ley, quiero que lo veamos mañana al principio. Porque si no, no siento que estemos haciendo mucho, discutiendo el tema, si no lo tenemos claro. ¿Está de acuerdo? ¿Está claro todo? Sí, general, está bien. Sí. No hagan las dudas y preguntas. Voy a detener la grabación, por cierto. Entonces mañana le presentaríamos el diagrama